A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente, los créditos de la estación. En la dirección general de la estación está Jaime Lestares, la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción del programa, Carla Sons, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa, Monitor de Derechos Humanos, está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene la cuenta en Twitter, @dhmonitor y @fm_Fernández. Y las etiquetas Monitor DH y Observa Crímenes. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 4 de agosto de 2021, tenemos el enorme placer de presentar y de conversar con un insigne luchador por los derechos humanos. Nada más y nada menos que el doctor Humberto Prado, quien es abogado, comisionado de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de la Asamblea Nacional, defensor de derechos humanos, fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones, con posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Hola, Fernando, un abrazo grande y bueno, muchas gracias por tu presentación. Y yo creo que aquí el insigne es usted, que hemos aprendido tantas cosas en materia de derechos humanos, que es como una línea que nos conduce a nosotros a hacer las cosas debidamente en el tema que tiene que ver con derechos humanos, que es tan amplio. Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros y por tu eterno recuerdo de todos estos temas tan importantes y tu esfuerzo tan grande, ¿no? Humberto, has tenido últimamente unos eventos muy, pero muy buenos, muy interesantes, muy importantes, que consiste en poner a hablar a las víctimas hacia el sistema de derecho penal internacional, concretamente hacia la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué nos puede decir de esos dos eventos que has tenido y cuál ha sido la experiencia? Bueno, mira, tú sabes que los defensores de derechos humanos y defensoras tenemos un gran problema, que siempre estamos buscando como de estar haciendo cosas en bien de lo que tiene que ver con la justicia y en lo que tiene que ver con la responsabilidad que yo tengo, que es tan amplio el tema de los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso el tema de migrantes. Tardaríamos un rato muy importante como para informarle a tanta gente que necesita de tanta información sobre todo el trabajo que se ha hecho y que se viene realizando. En el tema que tiene que ver puntualmente con las víctimas, tú muy bien lo sabes porque has hecho un trabajo extraordinario en el tema del derecho penal internacional y sabes muy bien el trabajo incluso que ha hecho la misión de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos en su primer informe en el año 2018 y después incluso el informe que presentaron en el año 2020, la Misión Internacional de los Hechos, también con este tema que tiene que ver con las víctimas en 4 áreas
muy importante que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y el otro tiene que ver con desaparición forzada. Y que ellos incluso han, como se quiere decir, precalificado estas actuaciones de los órganos del régimen venezolano como un delito de lesa humanidad. Y el delito de lesa humanidad, como tú muy bien lo sabes, que está establecido en el Estatuto de Roma y que es competencia de la Corte Penal Internacional, y por ellos incluso la fiscal Fatou Bensouda, antes de irse, que presentó un informe preliminar en el año 2020 de que estaba investigando delitos que eran, pues, se presumía que estaban dentro de la competencia de la Corte y de la Fiscalía desde abril del año 2017. Nosotros, por lo menos, como ubicándonos en el tema, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese tema en particular por las víctimas? Participar en foro y dando algunas visiones que tenga cada uno de los activistas de derechos humanos, expertos internacionales, sobre este tema en particular, de cuál será la expectativa que tiene la Corte Penal Internacional. Ahora de la fase 1 pasamos a la fase 2, de la fase 2 pasamos a la fase 3. Estamos esperando expectativamente por si pasamos a la fase de investigación, pero entonces llega el fiscal de la Constituyente e interpone una acción ante la Sala de Cuestiones Preliminares como para atacarla y desafiarla, y simplemente hacer como una jugada como para retrasar lo que se estaba esperando de parte de la fiscal Fatou Bensouda, que era la decisión que tenía ya lista. Entonces, uno se pregunta también, y las víctimas han participado alzando su voz sobre su dolor que tienen desde hace años y que todavía su caso reposa en diferentes instancias. Y cuando digo diferentes instancias es porque la víctima han acudido a la justicia interna, han acudido al sistema interamericano, llámese Comisión Interamericana, llámese organismos internacionales que tienen que ver como Amnistía Internacional, Human Rights, WOLA, o el Sistema Universal ante la Oficina de la Alta Comisionada, los diferentes mecanismos que tiene la Oficina de la Alta Comisionada, como el Grupo Especial de Trabajo de Desapariciones Forzadas, de Ejecuciones Extrajudiciales, de Tortura, de Independencia de Jueces y Abogados, de incluso que tienen que ver con el derecho de organizaciones a organizarse libremente. ¿Se han acudido? Sí, se han acudido. ¿La han entrevistado? Sí, la han entrevistado. Le han prestado toda la colaboración para impulsar cualquier acción en busca de justicia, porque cuando tú entrevistas a las víctimas en sí, lo que te dicen, estamos en busca de justicia todavía. Y los que hemos caminado, y cuando digo los que hemos caminado, los que hemos transitado este camino acompañando a las víctimas en el sistema internacional en busca de justicia, sabemos que el tema de los derechos humanos no es un tema de una fotografía, sino es una película. ¿Por qué lo digo en ese sentido? Porque es un camino que es una carrera de resistencia y no es una carrera de 100 metros. Hay que, en ese sentido, darle mucha fortaleza a las víctimas, hay que hablarle a las víctimas de lo que son estos casos en particular y el tiempo incluso que muchos duran, pero al fin siempre se consigue la justicia.
Y en este sentido, organizamos desde el 15 de julio pasado el primer foro donde tú tuviste el honor de acompañarnos como experto en ese Sí. tema, que estábamos aperturándolo, en donde participó los padres de Juan Pablo Pernalete, donde participó la esposa del concejal Albán, donde participó la esposa del capitán Arévalo y donde participó el padre de José Vallenillas, todas las personas asesinadas y que hasta los actuales momentos no han tenido justicia por parte de las autoridades. Por el contrario, lo que han tenido es simplemente una situación no solamente de retardo, sino de la falta de lo que ellos ya empezaron a decir. Aquí falta que se investigue la cadena de mando en todas y cada una de estas actuaciones. Y en particular, eso es lo que nosotros hemos emprendido con este ciclo de foro, donde las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan. Es una conversación donde ellos le hablan directamente al fiscal, en donde incluso estos videos los estamos enviando a la Corte Penal Internacional debidamente traducido, subtitulado en inglés, porque tú sabes que este órgano nada más se emplea la lengua francesa e inglés, y por lo tanto eso simplemente no es una intromisión de parte de las defensas privadas que tiene cada uno de ellos, sino que por el contrario es una contribución de actualización del caso de ellos, de manera que se contribuya a que ahora las víctimas tengan rostro, a que vean el rostro de la víctima hablándole a la persona que tiene responsabilidad en esta materia, en esta institución internacional, y no dejando nada más en el campo, como se dice, en la pista, el único que está corriendo en los actuales momentos, independientemente de las organizaciones internacionales, de los expertos cuando dan sus opiniones debidamente en este campo, que tenía el fiscal de la constituyente Tarek William, que simplemente manipula a través de sus envío, comunicaciones que hace a la Corte Penal Internacional, donde simplemente él busca de colaborar con las investigaciones, donde él busca tener un diálogo, en vista de que aquí simplemente hay que decirlo como muy claro, de que él lo que busca en todo momento es que no se abra la investigación en este caso en particular. Y por ello yo creo que, ¿cuál es el argumento que tenemos que tener aquí nosotros? Bueno, entonces que hablen las víctimas. Ya que usted está hablando simplemente, en vez de estar investigando eso que se dice de la cadena de mando, los mandos altos, los mandos medios, y no solamente quien aprieta el gatillo o quien le quita la vida o quien tortura o quien encarcela o desaparece a una persona o viola incluso, porque hay también incluido en las investigaciones de delitos sexuales en esta materia, sino que también se investigue esos mandos medios, esos mandos altos, y como en ningún momento se ha visto esa investigación esté dirigida hacia esas áreas en particular, entonces lo que investiga precisamente esta instancia internacional, sí lo va a investigar, son estos mandos medios, estos mandos altos, que es la Corte Penal Internacional. Y por ello yo creo que las víctimas han hablado como siempre, con un dolor muy grande, desgarrador, porque como tú incluso me has dicho, de que te han referido amigos médicos, que hay dos cosas que no que es imposible de borrar en un familiar, como es el homicidio, el asesinato de un hijo y la viudez, ¿no? Entonces, Sí. por ello, yo creo que esa es la inquietud que yo he traído con este primer foro el 15 de julio. Ahora hablamos en el segundo foro, donde participaron seis víctimas. Tú sabes que en el primero, donde tú participantes, fueron 4. Entonces, en el segundo, 4.
fueron 6, ¿no? Y estuvo la mamá de Neomar Lander, la mamá de César, los muchachos que asesinaron en el estado de Anzoátegui, en Barcelona. Estuvo también incluso un muchacho que se llama Carlos Marrón. Este muchacho siempre ha vivido en Estados Unidos con su familia, con su esposa y sus hijos. Y su padre, que reside en Venezuela, fue secuestrado por el DIGESIM. Y fue secuestrado precisamente para que esta persona se entregara, regresara a Venezuela y se entregara. Y cuando llegó a buscar a su padre, simplemente fue detenido por unos 2 años, fue torturado, lo metieron en una cuestión que él describía que le llamaban la sala de los locos, la celda de los locos o el cuarto de los locos, y rebajó de una manera increíble. Y tú sabes el daño que lamentablemente cuando tú quedas como muy tocado, Fernando, y yo lo tengo que confesar, independientemente de todos los años que tú tienes sirviendo en materia de derechos humanos y hablando con víctimas, y que a nosotros nos tocó incluso redactar un informe sobre las torturas que le aplican a presos militares. Es una cuestión tan enferma, la forma de actuación de estas personas, que tú dices como conclusión, en algún momento las víctimas tienen que tener justicia, tienen que alcanzar la justicia, y para ello nosotros simplemente como defensores de derechos humanos tenemos que ayudarla a que la consigan. Y el objetivo puntualmente de estos foros es que sus voces sean oídas, que estas víctimas tengan rostro y que la memoria de sus hijos y de sus seres queridos por lo menos no quede impune. Yo creo que es un trabajo muy fuerte, tanto para ti como responsable de la comisionaduría de derechos humanos, y también para las propias víctimas, ¿no? Asumir el esfuerzo y por otro lado el riesgo de contar la historia que nada tiene que ver con la historia oficial. La historia oficial dice que todo está resuelto, que no hay problema, niega todos los casos, niega todas las imputaciones y busca encubrir los hechos, ¿no? Al no investigar ni a los mandos medios ni a los mandos altos. Entonces, es muy importante que tú nos digas cómo se sienten las víctimas frente a ese esfuerzo y frente a ese riesgo que están tomando al exponer sus casos y su dolor, que es muy importante el tema del dolor, el sufrimiento que has referido. ¿Cómo se sienten? ¿Qué te dicen? Mira, las víctimas, porque nosotros después de cada una de estas secciones, nosotros antes del foro nos reunimos como para programar los tiempos, para programar el orden, para programar lo que más o menos, cómo ellos tienen organizado su testimonio, porque en ningún momento se le dice lo que debe decir, sino simplemente de que se ajusten como al tiempo para que uno no le quite tiempo al otro. Y dentro de ese tiempo precisamente ellos organicen lo que quieran expresar. Y uno siempre recomienda que es mejor que lo escriban, ¿no? Independientemente de que cuando tú ves que se empiezan como a decirlo de una manera cuando tienen un esquema, pero después el corazón los envuelve en los recuerdos del ser que están describiendo, del ser que siguen extrañando en vista de que se los arrebataron de una manera que tan descarada que hoy en día que ni siquiera responden por esas actuaciones, sino que es la propia voz que ellos siguen manteniendo. Ellos simplemente lo que siguen es diciendo: yo sigo colaborando, buscando justicia. Y cada vez que me necesiten, me llaman. Y entonces yo creo que esa valentía, esas ganas de que se haga justicia,
es la que mantiene precisamente la llama encendida de que en algún momento eso se va a completar. Y uno siempre les recomienda a las víctimas que tengan mucha fuerza y que no crean que porque cada vez que ellos hablan, muchas veces no son oídas. Por el contrario, uno siempre le dice que sus voces siempre son oídas y que siempre alguien las está oyendo y que por ello ellos nunca pueden apagar esas ganas y esa forma tan continua y sostenida de seguir alzando la voz precisamente por su caso. Porque mira, uno que ha trabajado con tantas víctimas, como lo dije anteriormente, son ellos que mientras ellos tengan la voz alzada pidiendo justicia, ese caso se sigue manteniendo vivo. En la medida que la víctima se calle, ganan los perpetradores, ganan los violadores de derechos humanos y los defensores de derechos humanos pueden acompañar a las víctimas nada más hasta cuando las víctimas quieren, hasta cuando las víctimas se mantengan. Y esa es la única forma de que las organizaciones de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, puedan seguir acompañando hasta el final, buscando justicia a todas las víctimas. Y eso es una de las cosas que por lo menos uno siempre le dice a ellos, de que uno nunca los va a dejar solo. Y quizás la experiencia, Fernando, que es importante en esto. Y aquí hay que pensar más con la cabeza, que muchas veces yo digo eso, ¿no? Que hay que pensar más con la cabeza que con el corazón. Y no hay que dejar que las emociones estén por encima de las razones. ¿Por qué? Porque tú tienes como una responsabilidad tan grande ante las víctimas que tu actuación tiene que ser de fortaleza, lleno de objetividad y optimismo de que sí va a haber justicia en algún momento. Y yo no diría que es como una forma de mantener amenazado al perpetrador. No, yo lo que digo es que simplemente esa forma y esa actuación y esa conducta le da al defensor o a la defensora de derechos humanos la transparencia y la ética para que la víctima siga creyendo en ti. Independientemente que pueda ocurrir cualquier cosa que decidan en una instancia internacional en tu contra o a favor, pero que estando siempre al lado de la víctima te va a decir, bueno, perdimos esta, pues, pero seguimos juntos. Y eso es lo importante de que la víctima siempre esté informada. Sí, bueno, mira, yo creo que ese ánimo que tú le insuflas a la víctima, que le transmites con tu ejemplo, con tu fe en que en algún momento se alcanzará la justicia, es parte de la base que les permite a ellos ser resilientes, porque el dolor los va a acompañar toda la vida, pero luchar por su caso también permite que su testimonio llegue a otras víctimas que han permanecido en silencio por miedo, porque han sido intimidadas o porque han sido amenazadas o simplemente creen que si hablan les va a pasar algo malo. Pero yo creo que se ha demostrado pues que es mejor hablar que no hablar, porque la posibilidad de que le pase algo malo ocurre cuando hablan y cuando no hablan también. Cuando no hablan, el perpetrador siempre está pendiente y reincide. Si el perpetrador en violación de derechos humanos siempre reincide. Es como la psicopatía, como la sociopatía, como la adicción a las drogas, que se mantiene y que es muy difícil que abandonen ese comportamiento. Vamos a ir a un corte, Humberto, y vamos a seguir en los próximos minutos conversando con los otros proyectos que tú que has abanderado y que, bueno, nos permite continuar con la expectativa de que se hará justicia en algún momento, aunque a veces uno desespere y siente que la justicia tarda.
Continuamos el próximo segmento. Muchas gracias y ya regresamos. Gracias, Fernando. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. De nuevo en nuestro programa, Humberto, y dejé en el aire una pregunta acerca de qué pasará, qué podemos hacer, qué se puede hacer por las víctimas, qué pueden hacer ellas por sí mismas. Y me encantaría luego de terminar eso, conversar un poco acerca de qué ha hecho y qué ha dicho la Defensoría del Pueblo. Tú recordarás cómo nos esforzamos hace varias décadas para que se creara en Venezuela una Defensoría del Pueblo. Y recordarás el trabajo innegable que hizo el primer grupo que la fundó, con Dilia Parra a la cabeza, y notables abogados, donde creo que tú participaste, y muchos otros jóvenes abogados en ese entonces, ya no son tan jóvenes, ahora son hombres y mujeres maduros y fuertes y muy bien formados en esta disciplina. Pero recordás cuántas expectativas se crearon con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo frente a la indefensión de las víctimas? Bueno, mira, tú sabes que es una excelente pregunta, porque como tú bien dijiste, cuando nombraron a Dilia como defensora, como primera defensora, y en un momento para que ella trabajara haciendo 4 cosas muy importantes al frente de la Defensoría. 1, la ley orgánica. 2, la estructura. 3, el presupuesto. Y 4, el personal. Y te podrás imaginar 5 personas que habíamos en ese momento. Dilia Parra, este amigo Juan Gutiérrez. Juan Carlos Gutiérrez, estuvo también este muchacho Navarrete. Juan Navarrete, que estaba como director ejecutivo.
José Antonio Máez también. Estaba José Antonio Máez también. Estaba Teolinda Ramos también. Teolinda, claro, Teolinda. Estaba metida en el área de Tribunal Supremo de Justicia, de caso de Tribunal Supremo de Justicia. Y que mira, con un año nada más se logró hacer eso. Y sí. Me acuerdo que Dilia, lo que pasa es que se empezó con el corazón en la Defensoría. Porque inmediatamente que le entregaron el papel, tú sabes que se produjeron los hechos del deslave de Vargas. Sí, correcto. Y esa mujer se metió allá abajo en Vargas, con todos nosotros. Y acuérdate que ahí hubo ejecuciones también. Sí, cómo no. Ejecuciones. Desapariciones, incluso por la situación de Vargas. Sí. E incluso Dilia fue una mujer, y todavía lo es, ¿no? Porque incluso sigue dando clases en la Universidad Central de Venezuela de Cultura de Paz. Y se enfrentó a Chávez en su momento, en particular, que incluso públicamente, y que era una mujer que yo me acuerdo que nosotros interpusimos varias acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia por el derecho a la vida y por el derecho a la dignidad. Y tú no ves de parte de la Defensoría actual. La Defensoría es una institución muy noble, yo tengo que decir que es una institución muy noble. Y que el concepto, la idea, el concepto. Claro, y que llegó muy tarde al sistema de Venezuela. Fue el que ha llegado más tarde, porque todos los países tienen esa figura, o que se llama como defensor de la gente, defensoría del pueblo, o procuraduría que tiene que ver con esa materia de derechos humanos en particular. Pero incluso la defensoría del pueblo tiene cualidad para interponer acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuestión que no tienen otras defensorías de otros países, porque simplemente son más mediadoras que simplemente de accionar por esos derechos cuando se le violan al ciudadano común y corriente. Y yo me acuerdo una vez que cuando yo renuncié a la Defensoría del Pueblo, yo me acuerdo que le dije al defensor que sustituyó a Dilia, me acuerdo que le dije en su despacho con una renuncia escrita, después de los sucesos del 11 de abril, que se escondió porque no tiene otra calificación. Le dije, mire, aquí le vengo a traer la renuncia, pero no me puedo ir sin decirle unas palabras que yo siempre recuerdo sobre este tipo de personajes cuando los tengo al frente. Hay un poema que se llama Cielo del 69, que dice: cielo, cielito que sí, cielo del 69, por el arriba nervioso y por el abajo que se mueve. Mejor te pones sombrero que el aire viene de gloria. Si no te despeina el tiempo, te va a despeinar la historia. Qué bueno. Y le entregué su carta. Qué bueno. Le entregué su carta y me fui, y bueno, de ahí en adelante construí el Observatorio Venezolano de Prisiones. Pero fueron momentos muy, muy bonitos con todo este grupo, con toda una cantidad de personas que incluso formamos. Fueron más los que salieron bien que los que salieron mal, porque uno les enseñó principios en todo momento, y que cuando tú estás al frente de una investigación, eres autónomo en tu investigación para entregar conclusiones en ella, y que enseñó a mucha gente a levantar actas, a sustanciar casos para entregarlos debidamente, bueno, como se dice, no solamente con toda la línea internacional, sino con todos los estándares establecidos. Y yo creo que eso ha sido para uno un recuerdo muy bonito, ¿no? Que por lo menos eso fue un grano de arena que se hizo en un momento determinado, y que lamentablemente ha tenido, la Defensoría siempre ha estado ahí. Lo único lo que no ha estado son personas al frente, al lado del ciudadano común y corriente. Pero esa es una institución que hay que defender la institución. Yo no estoy diciendo defender a la persona que está al frente de la institución, que hace lo que no debe hacer.
que es quedarse callado, y que lamentablemente es un personaje que no sabíamos que era ese tipo de personajes que hoy en día se nos está presentando. Porque Alfredo Ruiz viene de organizaciones de derechos humanos, quienes lo conocemos, y que lamentablemente ha hecho todo lo contrario a lo que él ha sido anteriormente. Y lamentablemente Venezuela no ha tenido un defensor del pueblo a su lado, sino más bien lo que ha tenido es un cómplice al lado de quien viola los derechos humanos en nuestro país. Porque tú te imaginas una persona al lado de su gente defendiendo al pueblo en cada una de las áreas que está establecido en el artículo 280 y 281 y que te da precisamente toda lo que es la responsabilidad para que tú estés al lado de la gente, para que reclames y para que interpongas acciones en las instancias tanto nacionales como internacionales. Eso es un defensor o una defensora del pueblo. Lo que tenemos en los actuales momentos no es un defensor, sino que simplemente, lamentablemente, porque yo tengo que decir lamentablemente, es un paquete chileno. No puedo decirlo de otra manera. Nos engañaron y que lamentablemente eso, bueno, tendrá su momento para que respondan debidamente porque no han actuado y se han quedado callados ante tantas violaciones de derechos humanos, porque la omisión también es un delito y como tal también tienen que responder en su momento determinado. Eso es en cuanto a la Defensoría del Pueblo, porque no habla. Pero en lo que tiene que ver con las víctimas, Fernando, mira, yo me acuerdo que tú tuiteaste unas palabras que dijo el fiscal Karim Khan el pasado 17 de julio, que fue el Día Internacional del Derecho Penal Internacional. Y él decía en un evento, y cito sus palabras, dice: debemos asegurarnos de que las voces de las víctimas se escuchen y actúen por ello aquellos cuyos gritos son ahogados con demasiada frecuencia por el ruido menor de la vida. Y entonces esto simplemente es un mensaje que nos está enviando el fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo lo interpreto de esa manera, que él está al lado de las víctimas y por lo tanto de ahí nosotros, las víctimas, le tienen que seguir hablando a él para que las víctimas le sigan diciendo que esperan justicia de parte de su mano. Sí, a mí me gustaron mucho esas palabras y creo que hace una cita excelente de su intención y de lo que está, digamos, subyacente en lo que va a realizar, que está ahorita empapándose de tantos expedientes, nada más que exámenes preliminares tiene 13 bajo su responsabilidad, 13 que quedaron pendientes por algún tipo de decisión, aparte de las investigaciones que ya estaban en curso y además de las audiencias que se están realizando, ¿no? Entonces, esto es muy importante que las víctimas se enteren de esto porque el fiscal tiene que tomarse su tiempo, no puede precipitarse. Hay quienes han dicho que va demasiado rápido. Creo que tú lo mencionabas en uno de tus tweets. Pero rápido ¿en qué? Si estas cosas requieren maduración, requieren mucho estudio, mucho análisis y mucha verificación para evitar que haya errores que luego favorezcan a los perpetradores. Entonces las víctimas, y ahí tomo lo que dijiste tú sobre el aliento que hay que darle a las víctimas, deben tener mucha paciencia, mucha resiliencia y mucha resistencia, porque esto va para largo, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto tiempo lleva un caso para llevarse, digamos, acá en Venezuela y agotar la vía interna? Porque además del asunto ante la Corte Penal Internacional, tú has conducido casos en el sistema interamericano y acabas de hacer una publicación extraordinaria sobre la sentencia. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Bueno, yo creo que la pregunta es muy importante en vista de que si nosotros por lo menos aquí ponemos a estudiar lo que es el Código Orgánico Procesal Penal, aquí un juicio no te pudiera durar más de 1 año y medio, 1 año y 6 meses. Y hoy en día un juicio te dura más de 8 meses, más de 8 años. Y sin embargo,
nos podemos citar a casos muy emblemáticos en particular que han durado hasta más de 14 años. Y cuando tú ves que nosotros por lo menos tenemos que desde 1999 entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, porque anteriormente teníamos el Código de Enjuiciamiento Criminal, que era un sistema inquisitivo, y pasamos al sistema acusatorio, y muchas personas pensábamos que inmediatamente que entráramos en el sistema acusatorio los juicios iban a ser más rápidos, más expeditos, no iban a haber retardos procesales, una persona inmediatamente que es detenida tiene acceso a su abogado de confianza, de que por lo menos inmediatamente en cada una de las fases del juicio como tal, iba a predominar precisamente lo que era la velocidad en el juicio para que no existiera ese famoso retardo procesal. Entonces, fíjate algo muy importante, y es un dato que te voy a dar, Fernando. Fíjate, antes que entrara en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, teníamos ese Código de Enjuiciamiento Criminal, teníamos un hacinamiento que se criticaba a nivel internacional y a nivel nacional en Venezuela, porque nada más teníamos 24.000 presos. 24.000 presos con el Código de Enjuiciamiento Criminal, con el sistema inquisitivo. Era una barbaridad. Era una barbaridad. Era una barbaridad. No, bueno, eso era el acabose, pues conmoción mundial por esa situación en Venezuela. Entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Inmediatamente que entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, ya había que actualizar el sistema como se había dejado por la entrada en vigencia del sistema acusatorio, y entonces ya tenemos una figura nueva que empieza a molestar, y empieza a molestar a los policías, y empieza a molestar a los policías porque son los fiscales que ahora van a conducir la investigación, porque anteriormente estaba en manos de la policía precisamente lo que era organizar lo que era la investigación en un caso criminal. Entonces, todo lo que pasaba le echaban la culpa al COP. Todo lo que pasaba le echaban la culpa al COP. Y entonces impulsan un plan para deshacinar las cárceles. Y de 24.000 presos, ponen en libertad a 10.000 y dejan a 14.000. Y yo pensé en ese momento y dije, esta es la oportunidad de oro que tiene el Estado para organizar el sistema de justicia en Venezuela en el área penitenciaria. ¿Para qué? Para clasificar a la población reclusa por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por la edad y por el sexo. Organizar y restablecer lo que es los servicios internamente dentro de las cárceles, para que las cárceles no son como en la actualidad, que son universidades del delito, sino para que los servicios a nivel educativo, a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel legal, a nivel religioso, por lo menos como el hacinamiento hace que se pierdan los espacios para prestar esos servicios, como que habían quedado según la capacidad de cada establecimiento carcelario. Entonces esa es la oportunidad que tienes para organizar el sistema debidamente, ¿no? Porque anteriormente, como tenías tanto hacinamiento, porque era una conmoción mundial por tener tanto hacinamiento, porque había 24.000 presos, hoy en día que estoy hablando contigo, hay más de 40.000 presos en las cárceles de Venezuela. ¿Y en los retenes? ¿Y en los retenes? No, sin contar los retenes. Y hay como unos 45.000 en los calabozos policiales. Cuando nosotros contamos a nivel general calabozos policiales y centros penitenciarios, tenemos casi 90.000 presos, pero tenemos nada más una capacidad, tenemos una capacidad nada más entre calabozos policiales y cárceles, nada más para 30.000 presos más o menos, unos 30.000, 31.000. O sea que tenemos 50.000 presos de más, ¿no? Entonces, ¿cómo tú solucionas esto? Y te vienen con una cuestión
en una reunión que ponen, imagínate tú, ponen al frente de una comisión para solucionar el problema del hacinamiento en Venezuela, nada más y nada menos a uno de los que más persigue a los defensores de derechos humanos, que es Diosdado Cabello, para que solucione un problema, un personaje que no tiene absolutamente nada de conocimiento en materia de política criminal. Y esto, él se pone 60 días, imagínate tú, en 60 días. Bueno, sí, desde el momento que él dijo esas palabras, hasta ahorita que estoy conversando con usted, van más o menos unos 45, 50 días. Te quedan 10 días nada más, que dijiste que ibas a visitar todos los establecimientos y ibas a desasinar calabozos policiales y centros penitenciarios. Pero como nosotros sabemos cómo manejan estos personajes, este tipo de situaciones, están manejando pero tan mal, porque nosotros hemos monitoreado todo el país, cómo están manejando esto, que se presentan diputados prometiendo libertades, pasando por encima de los jueces, o militares también pasando por encima de los jueces, dando este tipo de mensaje a la población reclusa. Y esto es muy peligroso, Fernando, porque aquí no estamos olvidando de las víctimas. Y entonces una víctima que diga, bueno, estos personajes me robaron ayer y hoy lo están soltando, o al propio policía quien fue que capturó a personas cometiendo delito y lo ve al día siguiente y la persona lo que hacen es burlarse. Y con esto yo no estoy diciendo que aquí hay que darle libertad a quien merezca tener libertad. Aquí hay que darle medidas alternativas de cumplimiento de pena a quien tenga por lo menos seguimiento. A quien pueda reunir las condiciones para optar a una medida de cumplimiento de pena como destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional. Y además de esto, el confinamiento de algunas de estas medidas o de alguna medida cautelar en el proceso. Yo no estoy hablando de esto, pero eso es un problema. Un permanente seguimiento. ¿Recuerdas aquella figura, el delegado de prueba? Claro, no, bueno, eso nosotros claro que nos tenemos que acordar de eso, que eso fue una extraordinaria. Bueno, cuando hablamos de eso tenemos que hablar de Francisco Canestri. Yo creo que mucha gente tiene que leer también, tiene que leer a Francisco Canestri en este sentido. Pero yo lo que digo, Fernando, aquí en esto, es que estas personas no guardan respeto por las instituciones, que invaden totalmente estas áreas en particular, y que me imagino, como dicen algunos personajes, que un juez cuando tiene miedo tiene que irse a su casa porque no sirve para juez. Porque ¿cómo se van a meter esos personajes en decisiones del Poder Judicial? Cuando tú le quitas la autonomía a un Poder Judicial tan importante para un Estado, bueno, se perdió todo, y es precisamente por eso tenemos los informes que ha rendido la propia alta comisionada, los informes que ha sacado la Comisión Internacional de Juristas, los informes que ha dado la Misión Internacional de los Hechos, que simplemente el Poder Judicial es un instrumento de persecución no solamente a la disidencia política, sino que también con este tipo de actuaciones donde tú pones a un juez a que, llegan a un estado y entonces simplemente lo que tienen es un plan para admitir hechos, ¿no? Ustedes tienen que admitir hechos. Otro es que tienen que tener un 75-70% de la pena paga. O sea, que esto es simplemente para la gente que tiene una sentencia definitivamente firme. Este tipo de actuaciones que ustedes están diciendo. Entonces, yo creo que aquí, en lo que tú tienes que ver con la pregunta que me haces con el sistema actual, para los abogados, que por lo menos hemos trabajado el tema de acompañamiento a la víctima para agotar la vía interna, es muy frustrante. Y por eso nosotros siempre, o por lo menos yo en particular, siempre hago una metodología. Desde el momento que por lo menos tengo a la víctima que va a buscar la ayuda de parte nuestra. Yo por un lado la estoy entrevistando y por otro lado estoy montando ya una comunicación al sistema interamericano sobre esta víctima. ¿Por qué? Porque en Venezuela lo que de hecho lo que hay es un retardo injustificado
en cada uno de los procedimientos para que las personas tengan justicia a tiempo, porque una justicia de tiempo no se puede llamar justicia. Y es precisamente lo que nosotros tenemos en Venezuela en los actuales momentos. Y lamentablemente este tipo de actuaciones, que parecen más bien unos bomberos apagando fuego, lo que hacen es traer más problemas. Porque yo he dicho 3 cosas en este punto en particular, con estos planes de deshacinamiento. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a las víctimas? ¿Cuál es el mensaje que tú le estás dando a las diferentes policías que se esfuerzan por capturar a personas que cometen delitos? ¿Cuál es el mensaje que tú estás dando a las personas incluso que están encarceladas y a los que están cometiendo delitos? Bueno, que simplemente cometer delito paga porque me sueltan. Entonces, o los convierte en nuevas víctimas, se convierte en nuevas víctimas. Se convierte, sí, exactamente, lo conviertes en nuevas víctimas y además de esto, le traes un problema muy grave al sistema de justicia en nuestro país. Y por lo tanto yo creo que lamentablemente por eso el único sistema que tenemos, por lo menos los defensores de derechos humanos, es la justicia internacional. No solamente la justicia penal internacional, sino también es el sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presenten casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo mucho en ese sistema. Yo soy usuario del sistema interamericano de derechos humanos, defiendo el sistema interamericano de derechos humanos y hay que decir, incluso aprovechando esta entrevista, oye, el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue Rómulo Gallegos. Y fue incluso el que impulsó la figura de la visita in loco. Entonces, imagínate de que lamentablemente personajes siniestros de la historia nuestra lo que hacen es denunciar la Convención Americana para salirse fuera de la competencia de la Corte y después denuncian la Carta de la Organización de Estados Americanos para salirse fuera de la Comisión Interamericana, diciéndole 4.000 cosas. Oye, pero lo que pasa es que tienen no tienen ni 2 dedos de frente. Se nos acabó el tiempo, Humberto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Discúlpame, Fernando. De verdad, es que tú conversas muy sabroso y provoca oírte horas de horas, ¿no? Pero mira, vamos a cerrar y luego programamos otra invitación para otro miércoles. Pero tu último mensaje en 30 segundos para las víctimas y para sus familiares. ¿Qué les puedes decir? Bueno, mire, a las víctimas le mando un mensaje de solidaridad, de acompañamiento. Nosotros siempre vamos a estar al lado de las víctimas, no las vamos a dejar solas y siempre vamos a estar al servicio de ellos. Nosotros somos unas personas que las servimos a ellos en cada uno de sus demandas que tienen y nunca nos servimos de ellos como tal, los servimos para darle esa atención debida en materia de derechos humanos. Y finalizo diciendo muchas gracias, Fernando, agradecido altamente por esta entrevista, que estoy seguro mucha gente, como tú dices, la puede estar disfrutando y otros deben estar tirando zapatos a las computadoras por estarme oyendo, pero los derechos humanos no son una fotografía, son una película y siempre voy a estar a su lado. Muchas gracias por la entrevista, hermano. Muchas gracias a ti, Humberto. Pronto nos pondremos de acuerdo para otro programa y estoy seguro pues que las víctimas van a recibir de ti no solamente el apoyo y la ayuda en este momento, sino a futuro. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.